Mientras tanto, vamos con más información y tenemos una entrevista, un caso que hay que compartirles y un caso que hay que viralizar porque pareciera que una vez más la violencia contra las mujeres, los abusos que hay, pues sigue siendo la justicia un gran ausente dentro de las fiscalías, en específico la Fiscalía de la Ciudad de México. Para hablar de un caso que se está dando a conocer desde el Estado de México, la Ciudad de México, pues vamos también a hablar con la señora Edith Roque, a quien le damos la bienvenida en este espacio, porque ella es madre de dos menores que fueron presuntamente abusadas sexualmente por parte de su profesor de box. Su familia está denunciando que la Fiscalía de la Ciudad de México se ha negado a tomar la prueba de ADN de una de las víctimas. Y esto también porque la otra prueba se tomó después de tanta presión que han realizado los familiares. En tanto, también otra de ellas no ha podido rendir su declaración frente a la Fiscalía. Para que nos cuente más detalles de todo este caso, le damos la bienvenida a la señora Edith. Muchas gracias por tomarnos esta videollamada. No, muchas gracias a ustedes por permitir hablar con ustedes. Exacto, señora Edith, muchísimas gracias. Pues nos vamos enterando de este caso y son muchas las anomalías y muy evidentes que están rodeando este presunto abuso de estas dos menores. ¿Nos puede empezar a detallar qué es lo que están denunciando y cómo se han estado comportando las autoridades? Mire, yo estoy denunciando violación de mi hija. Yo el día domingo voy a la fiscalía porque mi hija menor de 13 años me comentó que su profesor la había violado. Voy, pongo la denuncia, a ella sí le toman las muestras necesarias. Y el día lunes, mi hija la mayor temprano me dice, mamá, a mí el profesor también me violó. Hoy, ese mismo lunes, voy, pongo la denuncia, a ella la revisan, pero no le tomas muestras. O sea, no le tomaron ningún tipo de muestras, nada más la revisaron. Y ya, me dice que tenía que ir yo el día martes a que mi hija declarara. De ahí ya no me dijeron nada. El día martes ocurre que su violador va a mi domicilio por mi hija. Yo no estaba. Yo me había ido con mi esposo y mi hija menor a trabajar, a hacer un presupuesto. Yo dejé a ella sola, pero dice que mi hija me comenta. De repente yo recibo la llamada de mi hija, alterada, llorando. Le dije que qué le había pasado. Me dice, mamá, el profesor me lastimó. Es todo lo que me dice. Y fue cuando le dije, dime dónde estás, hija. Y me dice, aquí por el centro de salud. Voy rápido. Ya no había nadie, ya no vi. Le vuelvo a marcar y le digo, ¿dónde estás? Y me dice, ya nos subieron a la patrulla, al profesor en una lo detuvieron y yo voy en otro, voy aquí a la altura del Zorro. Tomo un taxi y me dirijo hacia allá a alcanzarla. Y ya la alcanzo y ya me empieza a narrar todos los hechos, todo cómo fue que salió y lo que le hizo el maestro, que la iba en el camino, la iba tocando, la quiso besar, la amenazó con la pistola y le dijo, cuando fue por ella, le dijo, tú ya sabes, aquí es por las buenas o por las manos. La jaló y la metió al carro. Mi hija quiso salirse y le puso el seguro a la puerta. En ese momento pues, dice que más adelantito se detuvieron. Se detienen y él la agarra de las dos manos y le empieza a meter le desabrochó su pantalón y le metió sus dedos en la vagina. Ella grita que la suelte, que la deje. Y como gritaba mucho mi hija, igual agarró, prendió el carro y con la otra mano sostuvo, con la mano derecha sostuvo a mi hija y con la izquierda iba manejando, pero el carro iba haciendo zigzagueando. Más adelante se encuentra una patrulla, iba pasando, se enfrente del carro. La patrulla se da cuenta del percance y los detiene y le dice, y es cuando mi hija dice, ayúdenme, me viene violando, me quiere violar, ayúdenme, empezó a gritar mi hija. Le dicen que baje y mi hija le grita, está armado, porque él ya traía una pistola, lo detienen.
y lo bajan y pues si él quería usar la pistola, se lo quita. Y es cuando mi hija baja corriendo, gritando que la ayudaran, que la venían violando, ya espantada, y la gente ahí, la misma gente la ayudó y le dijo que se calmara, que dónde estaban sus papás, que me marcaran para saber dónde estaban. Y fue cuando mi hija pues, marcó y me comentó todo. Estaríamos hablando de una detención en flagrancia prácticamente, ¿no, señor Edith? ¿Mande? Estaríamos hablando de una detención en flagrancia, es decir, o sea, la patrulla encuentra a este hombre justo cuando estaba abusando de la menor. Exactamente. ¿Y cómo fue, señora Edith, todo este camino después? Porque ya que detienen a este sujeto, que viene también las denuncias que dan las niñas, que levantan la voz para decir, sufrimos este acoso, este abuso por parte de nuestro profesor. Al momento de llevarlas ante las autoridades, ¿qué fue con lo que se encontraron? ¿Cuál ha sido la respuesta que le han dado en las autoridades y la fiscalía en específico, señora Edith? Pues ahorita sí lo detuvieron, lo tienen arrestado, pero igual tenemos que estar haciendo trámites, papeleos, todo. Y es que lo que pasa, que él trabajaba como para el gobierno. Era pues el pueblo, tiene de Pueblo Mágico, Cuautepec, algo así. Es Estado de México. Ajá, sí, es como que del gobierno algo. Por eso él se sentía poderoso. Él sentía que nadie le podía hacer nada. Y bueno, Con una pistola en la cabeza. Siempre me decía que siempre era la pistola, siempre le sacaba la pistola en la cabeza y decía, tú vas a hacer lo que yo quiera si no mato a tus papás. Y a una le decía, te violo a tu hermana, así. O sea, no sabían, ni las dos hermanas no sabían que el profesor las había violado. O sea, se callan, voy a violar a una, voy a violar a otra. ¿Y hace cuánto tiempo más o menos empezaron estas agresiones a las menores? ¿Les ha comentado a ustedes sus hijas? Sí, mi hija de 13 años fue hace 6 meses, y a mi hija de 16 años hace 4 meses. ¿hay posibilidades de que este personaje salga libre, señora Edith, justo por lo que nos comenta de que está presumiendo ciertas influencias? Pues puede ser que pues tenemos miedo, eso es lo que tenemos miedo, de que lo dejen libre, de que no hagan su trabajo y lo dejen en libertad, porque él se siente que pues él puede por trabajar con la delegación. Uh-huh. El que es la alcaldía Gustavo Amadero. Ajá. Ah, ok. Una duda también sobre esto, señora Edith. Nos decía también, previo a realizar esta entrevista, platicábamos con el papá de las niñas y él nos mencionaba también un poco de las pruebas de ADN a las cuales sí fue sometida una de ellas y otra no. ¿Cuál fue el argumento por parte de las autoridades para que no estén tomando pues el mismo caso con bajo el mismo protocolo de investigación? ¿Qué es lo que les han dicho a ustedes? No le quisieron tomar, ahí en la de 100 metros, no le quisieron tomar la muestra porque ellos iban por un delito de que lo que sucedió al momento, de que lo agarraron en infragante. Uh-huh. Mi hija ya le había comentado que tenía poco que la había violado. Y le dijeron, no, dice, yo ahorita te voy a tomar la muestra por el momento de ahorita, que la agarraron en infragante y nada más, dice. De más muestras que tú traigas daños, no. La revisaron y se dieron cuenta que ella venía lastimada, pero no le tomaron esas muestras, que porque ahí no le competía. Cualquier muestra fuéramos a las 59. Ahí ellos tienen que hacerle la muestra. Que, o sea, es una falta terrible a los protocolos básicos. Uh-huh. Sí. Ahora, sí, perdón. Y no quisieron, dijeron que no, que fuera a las 59 y en las 59, pues no me solucionan nada. Ok, finalmente de mi parte, señora Edith,
¿Se puede compartir el nombre o la imagen de este personaje? Porque surge la duda de si quizás ha abusado de más mujeres, de más menores, y ahorita que salieran más denuncias en su contra, pues ayudaría mucho, mucho al caso. Su nombre es Javier Pineda Vargas. Él daba clases de box en el Carmen Cerdán, en el Deportivo Carmen Cerdán. Ahí da clases. Él tenía dos horarios, era de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y lunes, miércoles y viernes, de 4:30 a 6:30. Diario de lunes a lunes, o sea, diario daba él clases ahí. Por eso fue que yo lo conocí desde hace 3 años y yo llevé a mis hijas a que tomaran clases de box. Sí, que eran grupos más grandes, ¿no? Supongo también a quien les daba clase de box este sujeto. Incluso él grababa y subía sus videos a YouTube, a Face, a todos. O sea, él era según él, un hombre recto, así se manejaba. Bueno, y ahora con todo esto y con el andar que tienen ahorita ya de estar detrás de las autoridades y de la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿qué es lo que sigue para ustedes y en esta investigación? ¿Qué les han dicho? La denuncia también es importante que se tenga de las dos menores de edad porque ya las dos levantaron la voz, una sí estuvo en ese momento con las autoridades, pero falta la otra voz de la otra menor que también sufrió estas agresiones. Sí, a ella la menor, la mandaron con el psiquiatra, que necesita un papel para ver si es apta para declarar. No, a ella no le quieren tomar la declaración a la de 13 años. Porque necesito llevarla primero con el psiquiatra, para ver si era apta. Híjole, qué terrible este actuar de la Fiscalía, del Ministerio Público, de la Alcaldía Gustavo Amadero aquí en la Ciudad de México, una ciudad que ha presumido que es de vanguardia en cuanto al combate a la violencia contra las mujeres, que esté cayendo en estas faltas de protocolos que yo decía hace un momento, son básicos. Y mira, nos están diciendo aquí, Vicky Jacinto, el Deportivo Carmen Cerdán, también de la Alcaldía Gustavo Amadero, está frente al Reclusorio Norte. Sí, es justo es el punto. Entonces, sí, hay que difundir esta información. Si usted tiene conocidos que estuvieron en ese deportivo que nos detalla la señora Edith, pues hay que empezar a buscar más información porque cualquier denuncia en contra de este tipo es ahorita caería de perlas. Uh-huh. Pues bueno, señor Edith, agradecemos que haya estado aquí con nosotras en este espacio de Café y Noticias. Los micrófonos siguen abiertos en cualquier momento que ustedes necesiten un espacio. Aquí lo van a tener y vamos a estar muy atentas de qué es lo que suceda también por parte de las autoridades y ojalá que se apresuren este tipo de investigaciones y que la carpeta llegue a un buen destino para que haya justicia para sus menores. Okay, muchas gracias por su atención. Seguimos al pendiente, señora Edith. Muchísimas gracias. Híjole, qué indignación, Perla Velázquez. Qué indignación, porque hemos estado hablando de justo el poder judicial, de la reforma que se necesita. También hemos hablado de esta reforma a las fiscalías, en donde sí se necesita también ver estos protocolos. Uh-huh. Son distintos cambios que se tienen que realizar, porque al momento que seguimos hablando de estos cambios, claro que repercuten en este tipo de casos. Y si hay un paro de labores también, creo que también va a terminar repercutiendo en este tipo de casos en los cuales se necesita que haya justicia y lo que se ve es que pareciera que está lejana cada vez más este tipo de justicia y acciones para que se apresure, que le levanten una denuncia o le levanten los estudios pertinentes a estas menores que también tanto trabajo les cuesta muchas veces a las mujeres que levantemos la voz que estamos sufriendo agresiones. Sí, y también esa queja permanente de que pues es muy bueno que estemos hablando de lo necesaria que es una reforma al Poder Judicial, pero en materia de justicia poco o mucho puede pasar, sino también se pasa por las
fiscalías, por los ministerios públicos que hacen este tipo de cosas. O sea, los protocolos que se deben seguir después de un abuso sexual dependen mucho de la premura con la que se hagan. O sea, apenas llega una víctima, se tienen que hacer estudios que son básicos, que se los enseñan en los cientos de cursos que el gobierno paga para capacitar a los trabajadores. Y que pase esto y no ocurra como debe ser, pues claro que a quien termina beneficiando es al que se está señalando de abusador, ¿no? Entonces se sigue dejando a la víctima en el desamparo cuando pues su cuerpo es la prueba, no le hacen las revisiones y luego viene esta revictimización que también estamos viendo en este caso. Entonces, sí, está muy bien que hablemos de la reforma del Poder Judicial, pero lo que está pasando con las fiscalías y con los ministerios públicos es igual de grave. Sí, muchas veces por eso también decidimos a veces no denunciar, no ir a levantar una denuncia ante algo que sucede por este tipo de acciones, porque ya sabes lo que va a suceder y la mirada con la cual te van a empezar a juzgar, ¿no? Y a ver este caso, esta situación. Ahora esta familia pues ha dedicado su tiempo definitivamente a buscar la justicia, incluso ellos a tratar de encontrar estos espacios para que se replique lo que está sucediendo, y no es el primer caso que vemos con la Fiscalía de la Ciudad de México, ya son varios los que les hemos señalado incluso aquí en este espacio de Café y Noticias y los que también se hayan sumado en otros espacios, pero pues sí es importante estar viendo cuál es el actuar, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a pasar con este tipo de casos. Las niñas son menores de edad, 16 y 12 años, dijo la señora Edith. Entonces, pues sí, qué difícil fue para ellas muy probablemente estar sufriendo este abuso sexual por este sujeto y que además no pudieron compartirse por este miedo de sentirse amenazadas por si levantaban la voz de que les hicieran algo a sus padres. Y no dudo que haya más víctimas. No. Además, es si muy grababa. y es muy feo el caso porque, o sea, una como mujer dice, pues me voy a meter a clases de box, ¿para qué? Para defenderme. O sea, y pasa esto, es como de, híjole, no, es increíble que ocurran este tipo de casos. Y pues ahí está el llamado para las autoridades de la Fiscalía Capitalina y las autoridades de la Alcaldía Gustavo Madero. Sí, un error. Yo estaba diciendo del Estado de México, me confundí con otro municipio de allá del estado, entonces disculpen, es la Ciudad de México.